Amigas y amigos de Hablemos de Ópera, soy Gerardo Kleinburg y les doy la bienvenida a esta nuestra charla de los martes que ya se extiende en el tiempo hasta un pasado bastante lejano. Como acostumbramos en estas breves pláticas de los martes, comenzamos por agradecer a las instituciones que de una u otra manera se suman a este esfuerzo: la Secretaría de Cultura Federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, Ópera Latinoamérica desde Santiago de Chile, el Teatro Julio Mario Santo Domingo desde Bogotá en Colombia, la Ópera de Los Ángeles en California, en los Estados Unidos, la Fundación Sinfonía de la República Dominicana, el Canal 22 en la ciudad, bueno, en nuestro país, en México, el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, el Fórum Cultural Guanajuato, el Instituto Sinaloense de Cultura, ProÓpera AC, el Festival de Santa Lucía en Nuevo León, la Secretaría de Cultura de Coahuila, el Instituto Sonorense de Cultura, el Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón, el Festival Alfonso Ortiz Tirado, la Mahler Foundation, la Sociedad Mahler. Nuestro teléfono 55 43 47 02 83. También se pueden comunicar por WhatsApp a ese número. Nuestras redes sociales, esta página de Facebook a la que se conectan. Si no le han dado me gusta, si no le han dado seguir, denle clic a los dos botones. Nos van a ayudar a incrementar esta comunidad virtual internacional operística que ha rebasado ya los 40,000 seguidores. Nuestra página o nuestro canal de YouTube, Hablemos de Ópera también, nuestra cuenta en Instagram, @hablemos_de_ópera, y nuestra cuenta en Twitter, @gkleinburg. Antes de empezar, una invitación para que se sumen a ahora sí que a este curso piloto con el que abrimos un apartado distinto, no distante, aunque distinto de la música y de la ópera, que es la literatura. Hablemos de literatura, este primer curso al que hemos titulado Un tal Pedro Páramo, pero en el que abordaremos también y de manera más general la vida, la obra, el contexto de Juan Rulfo, el realismo mágico en América Latina, la vinculación del mexicano con la muerte, los cuentos de Juan Rulfo, sus fotos, la música que se ha escrito sobre Juan Rulfo. Más que un taller literario, sí, si han leído Pedro Páramo, ayudará, pero no es del todo indispensable. Es un poco este esfuerzo en nuestro estilo de contextualizar, de integrar autor, obra, contextos, para de ese modo generar o potenciar, en el mejor de los casos, una lectura, en este caso específico, más placentera de la breve pero maravillosa obra de Juan Rulfo. Nuestras sesiones serán 3 de 2 horas cada una, arrancan el próximo lunes 21 de febrero, continúan el miércoles 23 y el lunes 28 de febrero a las 7 de la noche. Si no les acomoda, ya estamos en la normalidad nuevamente. Si el horario no es el más óptimo para ustedes, no se preocupen, tenemos una disponibilidad completa. Pueden ver a la hora que tengan la oportunidad estas sesiones a través de las versiones grabadas de cada una de ellas. El costo de todo el curso, por todas las sesiones, es de 1,650 pesos por dispositivo, por computadora, y se pueden inscribir escribiéndonos al 55 43 47 02 83, un WhatsApp, una llamada telefónica, a nuestro nuevo correo hablemosdeliteratura52@gmail.com, o también todavía, ¿por qué no?, a nuestro correo de siempre, hablemosdeopera1@gmail.com. Y ahora giro de nuevo hacia la ópera, pero no del todo hacia la ópera. Hablaremos, por supuesto, de ópera, pero hablaremos también de música. Recuerden que nuestro proyecto también aborda ya la música instrumental, la música sinfónica, la música de cámara, y hablar de Antonio Vivaldi es hablar de un músico integral. Vivaldi, de las 4 estaciones a la ópera. Sí, probablemente algunas y algunos de ustedes puedan sorprenderse de hablar de Vivaldi como un compositor operístico, pero sí, perdón, un compositor operístico, pero sí que lo fue. ¿Y de qué manera? ¿En qué medida? ¿En qué número de obras? ¿Y con qué calidad? De eso queremos platicar un poco, pero hay que hablar, hay que hablar. Hoy vamos a hablar de música, además, o fundamentalmente, y lo desprenderemos hacia la ópera. Es también esta manera
en la que acercamos a ustedes nuestro apartado Hablemos de Música. Antonio Vivaldi nace en 1678 y muere en 1741. Es casi contemporáneo exacto de Bach. Bach, 1685, muerte 1750. Händel, 1685, muerte 1759. Estamos hablando del barroco de verdad, pero de un barroco muy distinto del que Händel o del que Bach cultivaran. No es una comparación cualitativa, sino una comparación de estilo puramente dicho. No podemos olvidar que Händel, que Bach son producto de la cultura germana, aunque Händel haya terminado de consolidar mucho de su estilo en el Reino Unido. Pero estamos hablando de dos compositores germanos con las virtudes, las características, la intelectualidad, a veces la sobriedad, a veces la complejidad de desarrollo temático propia de la música germana. Con Vivaldi estamos hablando de la península itálica, estamos hablando del Mediterráneo, estamos hablando del sol, del mar, de un carácter, de un temperamento que desde aquellos remotos tiempos ya se contrastaba muy drásticamente con el germano. Pero ¿quién fue realmente Antonio Vivaldi? ¿Por qué de pronto solo tenemos conocimiento de las 4 estaciones? Y ni siquiera terminamos de entender qué son las 4 estaciones, que no son sino 4 breves conciertos para violín y orquesta de cuerdas. Ahora bien, esta obra, este pócar de conciertos que el propio Vivaldi agrupó con el nombre de las 4 estaciones, bastarían para consolidar su fama. Por supuesto que eso ya lo encumbra y por supuesto que por más manidas, escuchadas, manipuladas, sobadas que hayan sido, siguen siendo 4 obras maestras sin discusión. Pero valdría la pena entender, hablar, hurgar en su otra música. Otra música que durmió años enteros, una suerte de sueño de los inocentes. Hoy, hablar de Vivaldi no es sorprendente. Propios y ajenos, tiros y troyanos, melómanos y antimelómanos, sabemos, se sabe quién es Vivaldi. Se ha escuchado el nombre de Vivaldi y su música permea en las caricaturas, en los jingles y en la música de fondo de comerciales, en películas, está por todos lados. Si nosotros dijéramos que hasta mediados del siglo pasado decir Antonio Vivaldi era no decir nada, que mencionar su nombre o hablar de este compositor era tocar en una puerta que parecía daba a una habitación vacía, no se sabía quién era Antonio Vivaldi. Y un poco más atrás, ni siquiera musicólogos, músicos, sabían de quién estábamos hablando. ¿Verdad que no es lógico? ¿Verdad que suena inverosímil? Ahora hablaremos un poco, esta breve charla irá por esos rumbos. El descubrimiento tiene que ver con Bach y descubrir a Bach tiene que ver con Mendelssohn. Vamos a ver un poco esa carambola. O la podemos mencionar de una vez, es decir, la música de Vivaldi, por razones que sí veremos al final de esta charla, se desperdiga, se pierde, pasa a archivos de iglesias, archivos de bibliotecas, y literalmente, a pesar de haber estado en el candelero, haber sido un top star y haber encabezado el hit parade barroco de buena parte de Europa durante su vida, se olvida, se pierde, va desapareciendo esta música. De pronto, cuando Mendelssohn, la historia del papel envuelto, de la carne envuelta en el papel, mítica o no mítica, la historia en la que Félix Mendelssohn redescubre las pasiones, la pasión de San Juan, la pasión de San Mateo, de Johann Sebastian Bach, y Bach alcanza ese boom de nuevo enorme en el siglo XIX, tiempo después nos lleva al descubrimiento de que alguna o algunas obras de Bach están totalmente basadas, no solo basadas, parafraseando, transcribiendo, para decirlo en términos musicales, plagiando bajo la legislación de nuestros días en su totalidad, obras de Antonio Vivaldi. Concierto para 4 clavecines de Bach resulta ser una transcripción literal del concierto para 4 violines de Antonio Vivaldi. Y así de
pronto reaparece en Puño de Bach estas alusiones a Vivaldi, estas alusiones donde se habla de que existe un Vivaldi, pero no más. Y es de pronto a mediados, conforme avanza el siglo pasado, que se empiezan a hacer descubrimientos en bibliotecas, en archivos venecianos. Venecia y Vivaldi son sinónimos hermosos, sinérgicos, en archivos que han comprado bancos de enormes cantidades de manuscritos que van apareciendo, las guerras mundiales, el chauvinismo, el nacionalismo que van provocando en Italia, comienzan a generar una exaltación de ese repertorio que empieza a aparecer y, oh sorpresa, oh pasmo, se encuentran decenas, centenas, más de 700 obras de un autor llamado Antonio Vivaldi, que literalmente pone de cabeza y saltando al público melómano, pero a los conocedores, a los investigadores, a los musicólogos que se dan cuenta de que han descubierto una mina de oro, uno de los grandes descubrimientos por su calidad y por su vastedad de la historia de la llamada música clásica. Ese es el transcurso muy someramente descrito que siguen las obras de Antonio Vivaldi tras su triste, penosa por el estado en el que se encontraba muerte. Hablaremos de eso. ¿Quién era entonces Vivaldi? ¿Quién era este hombre cuyas coordenadas de natalicio y muerte hemos dado? Este hombre al que se llamaba il prete roso, el cura rojo, ¿sí? Dos elementos que lo convierten en un personaje singular, un sacerdote, no por vocación, no por voluntad propia, sino porque su padre lo encamina por la toma de la ordenación sacerdotal para encaminar de mejor manera sus relaciones públicas, su lobbying, su ascenso en el mundo de la música de concierto. Esa es la intención muy clara de su padre. Pelirrojo, como el propio padre, como Giambattista Vivaldi, el padre de Vivaldi, espléndido violinista, compositor incipiente que por ahí dejó una o dos óperas que han también aparecido. Un chico asmático, un chico distinto, un chico excéntrico, singular, peculiar en su apariencia. No era habitual ser pelirrojo, no era habitual haber incursionado en el violín a la temprana edad en la que su padre lo lleva por ese camino hasta el punto de convertirlo en un precocísimo, fuera de serie, formidable y para algunos diabólico virtuoso del violín. Antonio Vivaldi es indiscutiblemente uno de los más grandes intérpretes del violín, ejecutantes y virtuosos del violín de la historia. Mítico y emblemático como lo podría haber sido y lo es Niccolò Paganini, por dar un nombre. Decíamos entonces que su hijo lo hace músico, su hijo lo hace sacerdote, pero finalmente, no vamos a trazar aquí su vida, ya con estos elementos iniciales tenemos, Vivaldi empieza a descollar muy pronto, pero sobre todo lo hace en una ciudad que no es cualquier ciudad, Venecia, y no cualquier Venecia, la Venecia del barroco, la Venecia del esplendor barroco. Nunca, en mi opinión, la música de un compositor y su ciudad estuvieron más ligados, hasta el punto de que la música de Vivaldi es Venecia, esa combinación de flujos como el agua que permea Venecia, de edificios ultra ornamentados como sus melodías, de reflejos, de ecos entre lo sólido, lo líquido, lo masivo, lo que fluye. Esos propios elementos de su ciudad están presentes y se convierten en recursos y el lenguaje musical de Vivaldi y por consiguiente en muchos de los recursos y los elementos semánticos y sintácticos fundamentales del lenguaje musical de Occidente hasta nuestros días, no de la música clásica, esos recursos que no inventa Vivaldi, pero que Vivaldi lleva y coinventa y lleva hasta un esplendor extraordinario, son los elementos que hoy asociamos con la música occidental, música culta o no culta, de concierto, pop, canción, balada, bolero, ópera, concierto, sonata,
muchos de esos elementos nacen en este periodo, se terminan de fraguar, se acuñan incluso, y por supuesto en Vivaldi encuentran a su más grande exponente o a uno de sus más grandes exponentes. Venecia es una ciudad musicalmente alucinante, una ciudad en la que en ese periodo conviven el pasado, el presente y el futuro, si se me permite. Todavía el canto gregoriano está muy presente en las grandes iglesias como San Marcos. La música renacentista sigue campeando y su transformación en barroco o en barroca está también presente. Y hay un personaje crucial en ese momento que está además un largo tiempo de su vida en Venecia, que se convierte en el maestro de capilla de la Catedral de San Marcos, ni más ni menos, y nos referimos, por supuesto, a Claudio Monteverdi. Todo mundo hace música en Venecia, en las iglesias, en las góndolas, en las calles, en los palacios, en los teatros, en todos lados. Es una ciudad que ha perdido este carácter protagónico como vía marítima, naval, militar, comercial, tan importante. Hoy Venecia, hoy, en ese entonces, en ese hoy, Venecia se ha convertido más bien en una capital artística y, si se me permite, probablemente en uno de los primeros lugares, sitios, ciudades turísticas de Europa, en donde empieza a haber turismo, un turismo que va, por supuesto, a vivir esa ciudad única en el planeta, esa ciudad milagrosa, esa suerte de fantasía hecha ciudad en agua llamada Venecia, pero también su arte, sus artes visuales, su pintura, su escultura, su arquitectura, su teatro en menor medida y su música. La música de Venecia es un must. La gente va a Venecia en aquella época a escuchar música. Y la gente sale, ricos, comerciantes de esa ciudad, con obra artística para comerciar. Con las artes visuales es bastante plásticas, es bastante fácil imaginar, se llevan un cuadro y lo venden o lo revenden, pero ¿y la música? Hay importantes editoriales en Venecia que imprimen la música de los compositores italianos o venecianos radicados en Venecia y que muchos comerciantes o melómanos o músicos profesionales se llevan para interpretar, pero también se compra a pasto música hecha por esos compositores para llevársela, editarla y lucrar con ella en Europa, en el centro de Europa, principalmente en Holanda. Principalmente son editores holandeses que compran manuscritos por kilo. Por eso también lo prolífico de Vivaldi. Esto de literalmente marchanta, me da 2 kilos de conciertos, y Vivaldi y Marcello y muchos contemporáneos en Venecia hacían cualquier cantidad de música siguiendo estándares muy parecidos, muy esquematizados en cuanto a su forma, a su formato. Por eso este comentario peyorativo de Vivaldi, que no se sostiene, de que no es verdad que Vivaldi escribiera 400 conciertos, sino que escribió 400 veces el mismo concierto. Es no entender el tipo de música que se hacía, es no entender el estilo. Es como decir que que no se hicieron 5,000 óperas serias, sino que se hizo una ópera seria 5,000 veces. Pues sí, también se podría decir, es la manera de decirlo. Uno podría decir eso de Händel, uno podría decir eso de Scarlatti, del propio Vivaldi, de Hesse, de Händel, incluso en el ámbito de la ópera seria u ópera barroca, y no sería exacto. Entonces, esta música, estos manuscritos se llevan, se compran, se editan, se revenden a pasto en el resto de Europa, y por eso llegan a Bach, y por eso Bach queda impactado del melodismo vivaldiano y dice, no, a mí que me cuesta bastante trabajo esto de la melodía, y más la melodía alegre, vivaz, jovial, hedonista, este hombre cuyas virtudes, este monstruo sagrado que es Johann Sebastian Bach, tiene otras virtudes, pero no ese melodismo, y por eso abreva de las composiciones de Antonio Vivaldi y sin ningún problema se ejercita con ellas y las transcribe literalmente y las firma como suyas. Se hacía en esa época.
el derecho de autor, las regalías, no existían, el copyright, era otro el principio, la noción de autoría tenía otros matices. E incluso para un compositor ser citado, parafraseado, transcrito, hoy diríamos plagiado en otro lugar, por un compositor de alto nivel, era algo enormemente atractivo. Pero ¿dónde más se hacía música en Venecia? ¿A dónde más iba la gente a escuchar música, además de los teatros, las iglesias o algún concierto privado en un salón, en un palacio, de todos esos que flanquean el Gran Canal? Los llamados hospedali, a los hospicios, a los orfanatorios, estas instituciones benéficas donde padres o madres más habitualmente abandonaban a sus hijos, a sus hijas recién nacidos. Estas instituciones se dividían en algunas para chicos, otras para chicas. Las de los niños generalmente los educaban, los formaban en diversos oficios para ganarse la vida. Los de las chicas eran prácticamente una suerte de protoconservatorios, lugares donde las formaban musicalmente, hacían orquestas, las hacían espléndidas instrumentistas, espléndidas cantantes y contrataban continuamente a maestros, a compositores. El emblemático, el más significativo, el mejor de esos ospedali era el Ospedale de la Pietà, el orfanatorio, el Hospicio de la Piedad. Y ahí trabajó Antonio Vivaldi. Y ahí pudo entrar en buena medida por ser sacerdote. Era algo que se buscaba para salvaguardar la integridad, todas las integridades de esas chicas. Y era en ese lugar, tras una celosía de metal y en la oscuridad para que no fueran vistas, donde la orquesta o las orquestas de estas chicas del Hospedale de la Pietà hacían durante 29 años casi, en 2 periodos, música casi exclusiva de Antonio Vivaldi, que la componía para ellas, pero además él las formaba, les enseñaba solfeo, les enseñaba a tocar violín, llamaban a otros instrumentistas, pero él armaba la orquesta, la dirigía y se volvió uno de los grandes entretenimientos de la ciudad. Intelectuales, músicos, escritores de toda Europa iban a Venecia y morían por ir al Hospedale de la Pietà a escuchar ese misterio invisible de esas chicas tocando detrás de la celosía, esa música maravillosa de uno de los grandes compositores barrocos de su tiempo. Así pues, Vivaldi tiene ahí uno de los más singulares, únicos laboratorios musicales de la historia, como si él fuera un investigador, como si él fuera un científico, desarrollando su música, escribiéndola para esas formaciones musicales, montando la obra con ellas, corrigiendo la obra en los ensayos, pudiendo escucharla, retroalimentándose de su propia obra, corrigiendo, editando, desechando, una situación absolutamente privilegiada que en no poca medida explica la calidad superlativa de todas y cada una de esas obras. Un hombre, Antonio Vivaldi, que en este laboratorio musical, escribo en mi nota, consolida la forma concierto y establece o contribuye a establecer, como había dicho, recursos fundamentales del lenguaje musical occidental. Y todo esto aparece en toda su música, en sus conciertos, que los hay a pasto, en su música religiosa, que la hay y mucha, en sus obras de cámara, sus tríos sonatas o sonatas a trío, una forma muy incipiente, muy rudimentaria todavía de la llamada sonata, y por supuesto en sus cuantiosísimas óperas. Ahí acuña los llamados affetti barrocos, los afectos. Esta idea que hoy nosotros tenemos de música, de música tan claramente, instantáneamente asociable con afectos, con estados de ánimo. Hoy todos podemos reconocer, sin ser músicos, si una música occidental es triste, es alegre, es melancólica, es romántica, es fúnebre, es furiosa, es bélica. Todos entendemos y no sabemos música, no tenemos que ver la partitura y nadie se equivoca, nadie confunde música melancólica con música beligerante. Esos prototipos, si lo queremos ver así, de ritmos, tonalidades, estilos, que definen una emoción,
terminan de fraguar en esta época y no en poca medida en las partituras de Vivaldi. El estilo, este estilo tan característico de sus conciertos con con 3 movimientos, rápido, lento, rápido, que perdura durante muchos, muchos años, casi siglos, aunque por supuesto todo eso se va transformando, y que tiene un primer movimiento con estos pequeños fragmentos de música que van regresando idénticos a lo largo del movimiento, los llamados ritornelli, los ritornelos, y que son espaciados o que llevan en medio estos llamados episodios, es decir, una especie de, ¿cómo podríamos decir? Una especie de melodía recurrente, de refrán musical alternando con digresiones. Ahí también Vivaldi empieza a desarrollar temáticamente, a elaborar las melodías, a transformar sus temas, alterando la armonía, el ritmo, etcétera. Esto se va a ver mucho más desarrollado cuando la verdadera forma sonata en el periodo clásico aparezca. Los diálogos, hoy algo tan habitual que un instrumento cante una melodía y otra parte, otro instrumento, otra zona de la orquesta repita, haga un eco de la melodía. Ahí también entra, se pone de moda, y tiene que ver con esto que hablaba de los reflejos de la ciudad en el agua, el contraste entre fuerte y piano, contrastes de episodios fuertes al que le responde uno piano, suave, y luego otro fuerte, también aparecen aquí. La alternancia del modo mayor y el modo menor, esta forma de escribir música armónicamente que por una parte da luminosidad, transparencia, brillantez, alegría, y por la otra se oscurece, se ensombrece, se puede volver ríspida, triste. Estos elementos también los ejercita Vivaldi. Escribe para otros instrumentos que no son tan habituales, para instrumentos de madera, para flauta, para oboe, para metales como las trompetas, y por supuesto todo esto enriquece a su orquesta, enriquece su obra concertística. Tiene muchísimos conciertos, como hemos dicho. Vamos a la ópera, ¿eh? Todo esto desemboca en el quehacer operístico. Estamos hablando de música para hablar también de ópera. Todos estos conciertos, o muchos de estos conciertos, se agrupan en ciclos como l'estroarmónico, como las 4 estaciones, como il cimento, el cimiento de la armonía y de la invención, de la armonía y de la invención, que son compilaciones más o menos grandes de conciertos, hasta llegar, por supuesto, a sus 4 estaciones, escritas entre 1717 y 1718, porque le ofrecen salir. Curiosamente, las 4 estaciones que tienen toda esta herencia veneciana están inspiradas en otro lugar, en Mantua, en el lugar donde escribía Monteverdi, en el lugar donde se sitúa el Rigoletto verdiano, por ejemplo, en ese lugar donde Felipe de Hesse-Darmstadt, gobernante de Mantua, contrata a Vivaldi como Kapellmeister, como maestro de capilla, muy bien remunerado, con mucho prestigio. Se pasa unos 3 años ahí, y ahí además conoce a una joven soprano que se volverá su diva predilecta. La primera relación entre un compositor de óperas y una soprano, que parece haber ido más allá de lo aceptable para un hombre que era sacerdote, fue precisamente la de Antonio Vivaldi con Anna Tessieri Giraud, conocida como Ana Giraud. Ana y su hermanastra mayor forman parte de la, se diría, del no personal doméstico, de la comitiva doméstica de Vivaldi, algo que sucedía frecuentemente con otros sacerdotes, y Vivaldi le escribe muchísima de su música a ella para que ella cante esas óperas, y se llega a decir, se llega a saber, todo indica que es cierto, que realmente se convirtieron en pareja, a pesar de que él lo negó rotundamente en innumerables ocasiones. Durante ese periodo, Vivaldi escribe una de sus obras más inspiradas, la emblemática, la que todos conocemos, sus 4 conciertos para violín conocidos como las 4 estaciones. 3 son completamente originales, pero uno, la primavera, no es del todo original. Varios de sus movimientos tienen elementos fundamentales, adivinen, de una ópera, hablaremos ahora de ellas, conocida como Il Giustino. Los campos de Mantua inspiran estas obras, pero aquí hay algo absolutamente original. Hay 4 sonetos, uno para cada estación del año, probablemente escritos por Vivaldi, no lo sabemos. No que inspiran
la música, sino que se vuelven el programa de la música. Vivaldi se convierte en el primer genio de este tamaño que traduce imágenes, escenas, objetos, naturaleza, flora, fauna, solamente con un violín y una orquesta de cuerdas acompañante. Así, Vivaldi representa arroyos fluyendo, pájaros cantando, pero no cualquier pájaro, pájaros específicos de la zona, con sus cantares específicos, con sus cantos, con sus trinos específicos, perros ladrando, mosquitos zumbando, pastores llorando, tormentas lejanas que se acercan, bailarines borrachos, noches silenciosas, cacerías, tanto desde la perspectiva del que caza como de la presa cazada, paisajes helados, niños patinando sobre hielo, personas mayores resbalando sobre la nieve, hogueras en invierno. Alucinante que pueda hacer todo eso. Y es este pictorialismo único el que también traslada lógicamente a escenas, a narración, a dramatismo operístico, a dramatismo musical. Y llegamos entonces a la ópera. En esa Venecia empiezan a surgir los teatros de ópera. La ópera salta del ámbito privado al público para convertirse en un gran negocio. Y aparece en 1637 el primer teatro de ópera que lucra, precisamente en Venecia, el Teatro San Casiano, y vienen una serie de teatros todos con nombres de santos, pequeñitos, el San José, el San Giovanni Crisóstomo, el San Benedetto, hasta que a finales del siglo XVIII desembocan en el Gran Teatro de la Fenice, sin que todos esos otros teatros desaparezcan. Todavía Rossini escribe sus primeras sátiras, farsas en un acto como el Cambiare di Matrimonio, la Scala de Zeta, todo esto para el Teatro San Mosè, el Teatro San Moisés de ahí. Y aquí Vivaldi primero incursiona como empresario en la ópera para hacer lana, sacerdote, pero le entra al showbiz, y showbiz es lo que se está haciendo. La ópera seria, la ópera barroca con estos largos, ahora le explicamos, la ópera barroca empieza a representarse en estos teatros y se llega a volver una locura, un gran negocio incesante, febril, en el que los italianos, si me permiten llamarlos así, aunque Italia no exista formalmente, descuellan hasta convertirse en amos y señores de la ópera barroca, llamada o conocida también como ópera seria, que tiene uno de sus dos enclaves fundamentales en Venecia. El otro será justamente del otro lado, en el sur, en Nápoles, esos dos polos operísticos italianos. Ahí Vivaldi se vuelve empresario no solo de sus óperas que comienza a escribir, sino de otros compositores, y empieza a ser un muy prolífico compilador de pastichos, estas óperas en donde se arma una historia a la que se le ajusta, a cuya letra, texto, se le ajustan fragmentos de óperas de otros compositores, incluyendo a Vivaldi. Un collage, un popurrí operístico, con lo cual se puede mantener activo este febril ritmo de demanda de óperas una tras otra, semana tras semana. Y por supuesto, Vivaldi se convierte también en un extraordinario compositor de ópera seria, barroca, estas óperas con largos recitativos acompañados de clavecín, algunos recitativos acompañados de orquesta, pero fundamentalmente de arias tras arias tras arias para la primadonna, las sopranos, para il primo uomo, que habitualmente es un castrado, con historias no tan teatrales, para nuestra óptica teatral, muy anquilosadas, muy estáticas, pero con música delirante. Pocos números corales, muy pocos números de concierto, son casi una suerte de conciertos de áreas donde cada uno de los grandes divos y divas tiene 2 o 3 áreas unidas por recitativos. Se vuelve una práctica, la de escribir, vender, producir óperas, de lo más rentable, la práctica musical más rentable en la vida de Vivaldi. Empieza con óperas como Ottone in Villa, Orlando Fintopazzo, pastichos como Nerone, Fato Cesare, Nerone hecho César, Arsilda, reina de Ponto, la coronación de Darío, la Constanza, triunfante del amor y del odio, Artábano, rey de Parti,
y empieza a costarle trabajo. No es tan inmediato su éxito. Es visto con algún recelo porque se le considera moderno. Algunas innovaciones para su tiempo, hasta el punto de que Benedetto Marcello, gran compositor también de conciertos bellísimos, lo ataca. Sabemos que él escribe un panfleto, un libelo contra Vivaldi, al que nombra sin nombrar, titulado El teatro a la moda, el teatro a la moda, o la moda del teatro, la moda en el teatro, en el que ataca las obras de Vivaldi. Obras que son cada vez más numerosas. El Marqués Bentivoglio, uno de sus mecenas, en 1737, en una carta lo felicita por sus 94 óperas. No sabemos si es exacto, muchas deben haber sido estos pastichos a los que he hecho referencia, pero hoy sabemos que al menos 50 se han descubierto. No tiene, y no entiendo por qué, el reconocimiento operístico que tiene un Händel, que tiene un Scarlatti, que tiene un Hasse, que tiene un Galuppi, Baldassare Galuppi. Sin embargo, son óperas increíbles que hay que escuchar. Hay que escuchar sin duda óperas maestras como la constancia triunfante del amor y del odio, la constanza triunfante del amor y del odio, a la que he hecho referencia, Farnace, por supuesto, Orlando Furioso, de las mejores, Il Giustino, top también, Hércules sul Termodonte, Hércules sobre Termodonte, en donde además hay una grabación, si no me equivoco, con nuestro queridísimo y admirado Rolando Villazón, Bajazet o Il Tamerlano, no confundir con el de Händel, sino el de Vivaldi, que el propio Plácido Domingo llegó a cantar en concierto en Madrid, no sé si lo llegó también a grabar. Se siguen revalorando una tras otra las óperas de Vivaldi que se han descubierto y que están ahí ya descubiertas, esperando grandes grabaciones, esperando puestas en escenas y con una teatralidad más moderna, más propositiva, modernizante, si lo queremos así, les van a ayudar muchísimo. Nos las van a acercar y hacer más gozables y aceptables para los estándares teatrales de nuestro tiempo. Esto es un poco el panorama que quería pintarles, y es un panorama, una vida, una trayectoria que no termina bien. Antonio Vivaldi empieza a entrar en una suerte de declive en su aceptación, en su popularidad en Venecia, empobrece, empieza a vender muchos de sus manuscritos sin ton ni son, hecho que es muy triste. De pronto la situación es ya muy dura, vende más, y de pronto conoce al emperador Carlos VI, el emperador le ofrece, o Vivaldi cree que le ofrece, o se inventa que le ofrece la posibilidad de hacer algo en Viena, se traslada a Viena, remata mucho de lo que tiene de manuscritos para poderse mudar a Viena. El emperador muere, el emperador, exacto, muere antes de que Vivaldi pueda recibir apoyo de él. Vivaldi se queda en un lugar lejano, en una cultura ajena, sin dinero, sin apoyo, sin puesto, y viene un declive muy triste en el que termina rematando lo poco que le queda. Y de ahí, de todo este remate de música, de toda esta música que le compran también en plenitud a destajo, viene esta atomización, esta atomización de su música, de sus manuscritos, sin ton ni son, por doquier, entrando, como decíamos en un principio, en este sueño de muchísimos años, de aproximadamente 150, 160 años, hasta que, insisto, por las rutas que hemos ya descrito, sale del vacío, sale de esa oscuridad y desconocimiento generalizados, y de golpe se catapulta hacia la fama mundial, y hoy, indudablemente, hacia el inconsciente colectivo, hacia el imaginario musical de todo Occidente, y no exagero, sino digo que también de buena parte del mundo. Hoy, Vivaldi nos es a todos indispensable. Nada como su música para hacernos sonreír, nada como su música y sus óperas para proyectar esta joie de vivre, este gozo de vivir, nada también para contrastar esta melancolía, esta tristeza, tan hondas, tan lejanas, todo en este marco amable
del lenguaje barroco. Así terminamos nuestra charla de hoy y las y los invitamos de nuevo a que nos apoyen, a que estén con nosotros en esta nueva aventura. Hablemos de literatura. Haremos algo distinto. No será un curso literario común y corriente, no será un taller de lectura. Pueden o no haber leído la obra antes. Arrancamos con un tal Pedro Páramo, pero no nos limitaremos a Pedro Páramo. En realidad estamos hablando de un tal Juan Rulfo. Hablaremos de su vida, de sus contextos, de su personalidad. Pondremos fragmentos de sus entrevistas, lo escucharemos hablar a él, lo escucharemos leer parte de su obra. Tendremos también la oportunidad de ver sus geniales fotografías. Leeremos fragmentos de alguno de sus cuentos extraordinarios del Llano en Llamas. Por supuesto, nos lanzaremos a describir, analizar en general Pedro Páramo, el realismo mágico, la manera en la que define sin definirlos a los mexicanos, a lo mexicano, el contexto de la revolución, de la guerra cristera. Les aseguro que vamos a hacer de este curso algo distinto, algo divertido, atractivo, accesible, que sobre todo permitirá o les permitirá gozar de una manera distinta obras que probablemente ya leyeron o leer por primera vez obras maestras de la literatura mexicana y universal de otro modo. Un tal Pedro Páramo arranca este próximo lunes 21 de febrero, continúa el 23 y el 28 de febrero. 3 sesiones de 2 horas, 7 a 9 de la noche. No es pretexto el horario. Si no pueden a ese día o a esa hora, tendremos las versiones grabadas para que ustedes puedan verlas en el momento que quieran. 1,650 pesos por dispositivo, por computadora. Si está la familia, pueden verlo en casa, todos por ese precio en una computadora, en un dispositivo. Inscríbanse llamándonos o escribiéndonos al teléfono 55 43 47 0283 o bien enviándonos un correo a alguna de estas dos direcciones. Hablemos de literatura 52@gmail.com o hablemos de ópera 1@gmail.com. Soy Gerardo Kleinburg, los espero para hablar de Juan Rulfo y de Pedro Páramo y los espero para vernos el próximo martes en un Hablemos de Ópera en Casa más. Hasta pronto y gracias.